Miguel sabía que el semental negro podía matarlo en segundos, pero cuando el patrón anunció que lo vendería para matadero, el muchacho huérfano de 17 años habló sin pensar. Nadie en el rancho sabía que llevaba 3 meses visitando al animal cada madrugada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del corral se elevaba como una nube dorada bajo el sol implacable de Jalisco, cuando Miguel Hernández observó cómo el magnífico semental negro derribaba a su tercer jinete en 2 semanas. El grito de dolor de Rodrigo cortó el aire mientras el caballo relinchaba triunfante, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y desafío que Miguel reconocía demasiado bien. «Ese maldito animal nos va a matar a todos», gruñó don Sebastián Torres, dueño del rancho Las Tres Cruces, mientras sus hombres ayudaban a Rodrigo a levantarse. El veterano vaquero cojeaba visiblemente, su orgullo más herido que su cuerpo. «Mañana mismo llamo al comprador de Guadalajara. Este caballo se va». Miguel apretó los puños dentro de sus bolsillos rasgados. Llevaba solo 3 meses en el rancho, un huérfano de 17 años que había llegado con nada más que la ropa que vestía y una recomendación de padre Joaquín del orfanato de Chapala. Los otros vaqueros apenas le dirigían la palabra, considerándolo demasiado joven, demasiado callado, demasiado insignificante. «Patrón», intervino Carlos Ruiz, el capataz del rancho, un hombre curtido de 50 años con cicatrices que contaban historias de décadas domando caballos. «Ese animal tiene el mejor linaje que hemos visto. Su padre ganó 3 campeonatos estatales. Si tan solo pudiéramos». «Si tan solo pudiéramos, ¿qué, Carlos?», interrumpió don Sebastián, quitándose el sombrero para secarse la frente. «Ya perdimos 2 semanas intentando domarlo. Rodrigo es el mejor jinete que tenemos, y mira cómo terminó. No, ya tomé mi decisión». Miguel observaba al semental desde su posición junto a la cerca. El caballo, al que todos llamaban simplemente el negro, pateaba el suelo y sacudía su crin, como desafiando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Pero Miguel veía algo más en esos ojos oscuros. Reconocía el terror apenas contenido, la soledad, el dolor de no ser comprendido. «Es igual que yo», había pensado la primera noche que lo vio, hace casi 3 meses, cuando el patrón lo trajo desde un rancho en Michoacán. Mientras los demás dormían, Miguel había comenzado a visitar secretamente los establos. Nunca intentó montarlo, ni siquiera tocarlo. Simplemente se sentaba del otro lado de la cerca y hablaba en voz baja sobre el orfanato, sobre la madre que nunca conoció, sobre el padre que lo abandonó en las escaleras de la iglesia envuelto en una cobija desgastada. Y el caballo escuchaba. «Muchachito», la voz áspera de Ramón García lo sacó de sus pensamientos. Ramón era el vaquero más viejo del rancho, con más de 60 años y una reputación de haber domado los caballos más salvajes de 3 estados. «Deja de mirar ese animal como si fueras a salvarlo. Ese bicho tiene el demonio dentro. Créeme, lo he intentado todo». «Don Ramón», Miguel se giró hacia el anciano vaquero, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «¿Y si qué, muchacho?» Ramón escupió tabaco al suelo. «¿Crees que porque limpias los establos y das de comer a los caballos sabes algo de domar? Esto no es para niños». El rostro de Miguel se encendió, pero mantuvo la boca cerrada. Había aprendido en el orfanato que hablar de más solo traía problemas. Asintió y se alejó hacia los establos, sintiendo las miradas burlonas de los otros vaqueros sobre su espalda. El atardecer pintaba el cielo de Jalisco con tonos naranjas y púrpuras cuando Miguel terminó sus tareas del día. Los otros vaqueros se habían reunido en el comedor principal,
sus voces y risas filtrándose a través de las paredes de madera. Miguel comía solo en los establos, como siempre. No es que los demás fueran crueles con él, simplemente no existía para ellos. «Eres invisible», solía decirle hermana Teresa en el orfanato, pero a veces ser invisible es el mejor don que Dios puede darte. Cuando las luces del comedor se apagaron y el rancho se sumió en el silencio nocturno, Miguel salió de su pequeño cuarto en el granero. La luna llena iluminaba el camino hacia el corral especial donde habían encerrado a El Negro, separado de los otros caballos después del incidente con Rodrigo. «Hola, amigo», susurró Miguel, deslizándose entre las sombras hasta llegar a la cerca. El caballo levantó la cabeza inmediatamente, sus orejas girando hacia el muchacho. «Supe lo que pasó hoy. Debiste tener mucho miedo». Se sentó en su lugar habitual, con la espalda contra un poste de madera, y continuó hablando en voz baja. Le contó sobre la noticia que había escuchado, sobre cómo don Sebastián planeaba venderlo al día siguiente. «No es justo», murmuró Miguel, sintiendo un nudo en la garganta. «Nadie te ha dado una verdadera oportunidad. Solo ven tu fuerza, tu tamaño, tu temperamento. Pero yo veo algo más». El negro se acercó lentamente a la cerca, algo que nunca había hecho antes. Miguel contuvo la respiración. El caballo extendió su cuello, su hocico a centímetros de la mano del muchacho. «Tú también estás solo, ¿verdad?», susurró Miguel. «Nadie te entiende. Te arrancan de tu hogar, te traen a un lugar extraño y esperan que simplemente obedezcas, pero no funciona así». Por primera vez, Miguel extendió su mano lentamente. El negro no retrocedió. Sus ojos se encontraron en la penumbra, dos almas solitarias reconociéndose mutuamente. «Te prometo algo», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. «Mañana, cuando vengan por ti, no dejaré que te lleven sin luchar. No sé cómo, pero encontraré la manera». El caballo relinchó suavemente. Un sonido tan diferente de sus gritos desafiantes del día. Era casi como si hubiera entendido. Al día siguiente, el rancho despertó con la llegada inesperada de Antonio Méndez, el comprador de Guadalajara. Era un hombre corpulento con un cigarro perpetuo en la boca y una reputación de comprar caballos problemáticos para venderlos a mataderos cuando no podía domarlos. Miguel sintió que su estómago se retorcía mientras barría el establo principal. A través de las ventanas polvorientas podía ver a don Sebastián y Antonio caminando hacia el corral del Negro, seguidos por Carlos y varios vaqueros. «Veamos a esta bestia salvaje», la voz de Antonio resonó por todo el rancho. «Dicen que tiene buen linaje, pero si es tan indomable como dices, Sebastián, solo me sirve para carne». Las palabras cayeron sobre Miguel como piedras. Sus manos temblaban tanto que tuvo que dejar la escoba. Por primera vez en su vida, sintió algo más fuerte que el miedo que lo había acompañado desde el orfanato. Sintió rabia, determinación y algo más profundo que no podía nombrar. Caminó hacia donde estaban reunidos los hombres, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Los vaqueros ya estaban preparando las cuerdas, listos para el espectáculo final de intentar montar a El Negro antes de entregarlo al comprador. «¡Patrón!», la voz de Miguel salió más fuerte de lo que esperaba. «Yo sé cómo montar ese caballo». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles de mezquite. Luego, la risa de Antonio rompió la tensión como un trueno. Este escuincle se burló, mirando a Miguel de arriba abajo. «Sebastián, ¿ahora dejas que los niños hagan el trabajo de los hombres?». Pero don Sebastián no reía. Sus ojos estudiaban a Miguel con una intensidad que el muchacho nunca había visto antes. Había algo en la mirada del patrón, un reconocimiento, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo hace muchos años. «¿Estás seguro de lo que dices, muchacho?», preguntó don Sebastián lentamente. Miguel asintió, aunque sus piernas temblaban. «Dele una oportunidad, patrón, solo una».
La risa de los vaqueros estalló como una tormenta. Ramón García casi se atraganta con su tabaco, mientras que Rodrigo, todavía cojeando de su caída del día anterior, señalaba a Miguel con incredulidad. «Este escuincle», estalló Rodrigo, su rostro enrojecido. «Patrón, ese muchacho apenas sabe limpiar establos. Yo llevo 20 años montando caballos salvajes y ese demonio me tumbó en segundos. ¿Y usted va a dejar que este niño se suicide?» Carlos Ruiz, el capataz, dio un paso adelante con expresión preocupada. «Don Sebastián, con todo respeto, el muchacho ni siquiera tiene experiencia. Una cosa es alimentar caballos y otra muy diferente es montar un semental como el Negro. Si algo le pasa, tendré un muerto en mi rancho», completó don Sebastián, sus ojos aún fijos en Miguel. «Y una demanda de padre Joaquín». «Patrón», la voz de Miguel tembló ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. «No tengo familia que lo demande. Nadie. Solo sé que puedo hacerlo». Antonio Méndez exhaló una bocanada de humo de su cigarro, observando la escena con diversión calculadora. «Mira, Sebastián, esto es pérdida de tiempo, pero si el muchacho quiere romperle el cuello, que lo haga. Al menos será entretenimiento antes de llevarme el caballo». Don Sebastián se quitó el sombrero lentamente, pasándose la mano por el cabello canoso. Miguel pudo ver algo trabajando detrás de esos ojos experimentados, un recuerdo quizás, o un reconocimiento de algo que los demás no podían ver. «¿Sabes algo, muchacho?», dijo finalmente el patrón, acercándose hasta quedar frente a Miguel. «Cuando tenía tu edad, llegué a este rancho sin nada. Mi padre acababa de morir dejándonos en la ruina y el dueño de entonces me dio trabajo por caridad. Los vaqueros se reían de mí, igual que estos pendejos se ríen de ti ahora». Los murmullos cesaron inmediatamente. Nadie había escuchado nunca al patrón hablar de su pasado. «Había un caballo», continuó don Sebastián, su voz tomando un tono distante. «Un alazán que había matado a un jinete y dejado tullido a otro. Todos decían que había que sacrificarlo, pero yo veía algo en sus ojos, algo que reconocía porque lo sentía en mi propio pecho. Rabia, sí, pero también dolor y miedo». Miguel sintió que su respiración se aceleraba. Era exactamente lo que él sentía con el Negro. «Le pedí al viejo don Alfonso que me dejara intentarlo». Don Sebastián colocó su mano en el hombro de Miguel. «Me dijo que era un idiota, que me mataría, pero también me dijo algo más. A veces, Torres, los caballos más salvajes solo necesitan encontrar al jinete correcto, no uno que los domine, sino uno que los entienda». El silencio ahora era absoluto. Hasta Antonio había dejado de fumar, observando con interés renovado. «¿Montaste ese caballo?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. «Lo monté», sonrió don Sebastián con tristeza. «Y fue el mejor caballo que tuve en mi vida. Ese alazán y yo trabajamos juntos por 15 años. Cuando murió, lloré como no había llorado desde que enterramos a mi padre». Don Sebastián se giró hacia el grupo de vaqueros. «Este muchacho está pidiendo lo mismo que yo pedí hace 40 años, y si recuerdan bien, todos ustedes estaban igual de seguros de que yo terminaría muerto». «Patrón», Carlos intentó objetar, pero don Sebastián levantó la mano. «Una oportunidad», declaró el patrón. «Miguel tendrá una oportunidad, pero con condiciones». El corazón de Miguel dio un vuelco. «Las que usted diga, patrón. Primera condición, te pones el equipo de protección completo. Casco, protectores, todo. No voy a explicarle a padre Joaquín por qué le devolví un cadáver». «Sí, señor». «Segunda condición, si el caballo te tira una vez, se acabó. Antonio se lo lleva y tú vuelves a tus tareas sin decir una palabra. ¿Entendido?» Miguel tragó saliva. Solo una oportunidad, pero era más de lo que esperaba. «Entendido, patrón. Y tercera condición». Don Sebastián se inclinó más cerca, bajando la voz para que solo Miguel pudiera escuchar.
Más te vale que sepas realmente lo que estás haciendo, muchacho. Porque si ese caballo te lastima, si algo te pasa, cargaré con esa culpa hasta el día que me muera. Miguel vio entonces la verdad en los ojos del patrón. No era solo valentía lo que veía, era miedo. Miedo de ver a otro joven morir por un sueño imposible. No lo decepcionaré, patrón, prometió Miguel. Se lo juro por la Virgen de Guadalupe. Antonio Méndez soltó una carcajada. Bueno, esto se pone interesante. ¿Apostamos, Torres? Si el escuincle logra montar ese caballo, te doy 10,000 pesos extra. Si se cae, me lo llevas gratis. No apuesto con la vida de mis empleados, respondió don Sebastián fríamente. Pero acepto otro trato. Si Miguel monta ese caballo, tú te largas de mi rancho sin el animal. Y si no lo logra, hizo una pausa, te lo regalo, sin un peso. Los ojos de Antonio brillaron con codicia. Era un trato demasiado bueno. Hecho, extendió su mano, sellando la apuesta. Carlos se acercó a Miguel mientras los vaqueros comenzaban a preparar el corral. Muchacho, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Nadie te va a juzgar por tener sentido común. Don Carlos, Miguel levantó la vista hacia el capataz. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que está destinado a hacer? Algo para lo que nació, aunque no sepa explicar por qué. Carlos observó al joven por un largo momento, viendo quizás por primera vez más allá del muchacho callado que limpiaba establos. Sí, admitió finalmente. Una vez hace muchos años. Así me siento ahora, confesó Miguel, como si toda mi vida me hubiera traído a este momento. Entonces, que Dios te acompañe. Carlos apretó su hombro con fuerza. Y espero que sepas lo que haces. Mientras Miguel se dirigía hacia el cuarto de equipo, escuchó las voces de los vaqueros apostando entre ellos. Algunos daban 5 segundos antes de que cayera. Otros eran más generosos y apostaban por 10. Nadie, absolutamente nadie, creía que pudiera lograrlo, excepto uno. 1,000 pesos a que el muchacho lo logra, declaró la voz ronca de Ramón García. Todos se giraron sorprendidos hacia el viejo vaquero. Don Ramón, se burló Rodrigo, está tirando su dinero. Ese chamaco no va a durar ni... He visto muchas cosas en mi vida, interrumpió Ramón, escupiendo tabaco. Y algo me dice que hoy voy a ver algo que no he visto en 60 años. Un milagro. Miguel escuchó esas palabras mientras se colocaba el casco protector y sintió que una calidez extraña lo invadía. Tal vez no estaba tan solo como pensaba. Tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más que un trabajo en este rancho. Tal vez había encontrado la posibilidad de un hogar. El cuarto de equipo olía a cuero viejo y sudor de años. Miguel temblaba mientras Carlos lo ayudaba a ajustar los protectores, sus manos torpes con las hebillas que nunca había usado antes. A través de la ventana podía ver cómo los vaqueros preparaban el corral, reforzando las cercas y despejando cualquier objeto que pudiera causar una lesión fatal. «Levanta el brazo izquierdo», instruyó Carlos, ajustando el protector de codo. Su voz había perdido el tono de burla, reemplazado por algo que sonaba peligrosamente cercano a la preocupación. «Estos protectores te salvaron la vida a Rodrigo ayer. Sin ellos no estaría caminando». Miguel asintió en silencio, observando cómo sus manos temblaban incontrolablemente. El miedo se había instalado en su estómago como una piedra fría, pero debajo de ese miedo había algo más fuerte, la certeza inexplicable de que esto era lo correcto. «¿Por qué lo haces, muchacho?», preguntó Carlos de repente, deteniéndose en medio de ajustar una correa. «Y no me vengas con cuentos, la verdad». Miguel cerró los ojos, buscando las palabras correctas. En el orfanato don Carlos había un niño, se llamaba Tomás. Era más pequeño que los demás, débil, enfermo. Los otros niños se burlaban de él, lo empujaban, le robaban su comida. ¿Y? Carlos continuó trabajando, pero Miguel podía sentir su atención. «Yo nunca hice nada para defenderlo.
La voz de Miguel se quebró ligeramente. Tenía miedo de que si lo protegía, también se meterían conmigo. Así que me quedé callado. Me hice invisible, como siempre. Carlos detuvo sus manos. Tomás se enfermó gravemente hace 6 meses, continuó Miguel, las lágrimas amenazando con escapar. Murió una noche de enero, y lo último que me dijo antes de que cerrara los ojos fue: «Está bien, Miguel, sé que tenías miedo, yo también». El silencio en el cuarto era denso. Ese caballo allá afuera, Miguel señaló hacia la ventana, me recuerda a Tomás. Todos lo ven como un problema, como algo peligroso que hay que eliminar. Pero yo veo a alguien que está asustado y solo, y que necesita que alguien crea en él. Esta vez no voy a quedarme callado. Esta vez voy a hacer lo correcto. Carlos miró al muchacho por un largo momento, sus ojos brillantes con una emoción que Miguel no podía identificar. «Mi hijo se llamaba David», dijo Carlos finalmente, su voz áspera. «Tenía 16 años cuando murió. Un accidente con un tractor hace 10 años. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Él también era valiente como tú, demasiado valiente. Lo siento, don Carlos». «No». Carlos apretó el hombro de Miguel con fuerza. «No lo sientas. Solo ten cuidado allá afuera, porque si algo te pasa, si ese caballo te lastima». Su voz se quebró. «No sé si podré soportar ver morir a otro muchacho valiente». Antes de que Miguel pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer mayor con una bandeja. Era doña Carmen, la cocinera del rancho, una mujer robusta de 60 años que había alimentado a 3 generaciones de vaqueros. «Aquí está tu última comida, chamaco», dijo con brusquedad, aunque sus ojos estaban rojos. «Atole caliente y pan dulce. Si vas a matarte, al menos hazlo con el estómago lleno». «Doña Carmen», Miguel tomó la taza humeante. «No voy a morir. Eso dicen todos». Ella sacó un rosario de su delantal. «Este perteneció a mi madre. Lo llevó durante 50 años y nunca le pasó nada malo». Lo colocó alrededor del cuello de Miguel. «Ahora es tuyo. No puedo aceptar». «Cállate y tómalo», ordenó ella, sus manos temblando mientras ajustaba el rosario. «Y cuando termines allá afuera, me lo devuelves personalmente. ¿Entendido?» Miguel asintió, sintiendo el peso del rosario contra su pecho. Doña Carmen le dio un beso en la frente, como solía hacer hermana Teresa en el orfanato, y salió rápidamente antes de que pudiera verla llorar. «Es hora», anunció Carlos, revisando por última vez el equipo. «El patrón está esperando». Mientras caminaban hacia el corral, Miguel notó que el rancho se había llenado de gente. No solo los vaqueros estaban presentes, familias enteras de los alrededores habían llegado. Aparentemente, la noticia de que un muchacho iba a intentar montar al caballo indomable se había esparcido como pólvora. «Mira nada más», murmuró Antonio Méndez, fumando junto a la cerca. «El circo completo. Si el escuincle se mata, al menos tendrá audiencia». Don Sebastián lo ignoró, acercándose a Miguel con expresión seria. «Última oportunidad para echarte para atrás, muchacho. Nadie va a pensar menos de ti». «Con respeto, patrón». Miguel se quitó el sombrero que Carlos le había prestado. «Sí pensarían menos de mí, pero lo peor es que yo pensaría menos de mí mismo». Una sonrisa apenas perceptible cruzó el rostro del patrón. «Recuérdame quién eras cuando tenía tu edad». El negro había sido traído al corral principal. El caballo se paseaba nerviosamente, sus ojos fijos en la multitud, las orejas planas contra su cabeza. Miguel podía ver el terror en cada movimiento del animal, la forma en que retrocedía cada vez que alguien se acercaba demasiado. «Está aterrorizado», susurró Miguel. «Está loco», corrigió Rodrigo, parado a una distancia segura. «Hay una diferencia». «No», Miguel sacudió la cabeza. «No está loco, solo está asustado, como lo estaríamos todos si nos arrancaran de nuestro hogar y nos trataran como monstruos. Ramón García,
quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Muchacho, antes de que entres ahí, necesito decirte algo». Bajó la voz para que solo Miguel pudiera escuchar. «Hace 40 años vi a un joven como tú enfrentarse a un caballo salvaje. Ese joven era Sebastián Torres, y lo que vi ese día me enseñó algo importante». «¿Qué cosa, don Ramón?» «Que los mejores jinetes no son los más fuertes ni los más experimentados». Sus ojos brillaban con la sabiduría de décadas. «Son los que entienden que montar no es una pelea, es una conversación. Y tú, muchacho, ya has estado hablando con ese caballo todas estas noches, ¿verdad?» Miguel lo miró sorprendido. «¿Cómo supo?» «Porque yo hacía la ronda nocturna», sonrió Ramón, «y te veía sentado junto a la cerca, hablándole como si fuera tu amigo. No le dijiste a nadie porque sabías que se reirían, pero yo te vi y supe que habías entendido algo que todos estos pendejos nunca entenderán». «¿Qué es lo que entendí?» «Que el respeto se gana con paciencia, no con fuerza». Ramón le entregó un par de guantes de cuero suaves. «Estos fueron de mi hijo. Murió hace 20 años, pero sus guantes me han traído suerte desde entonces. Hoy son tuyos». Miguel tomó los guantes, sintiendo el peso de todas las esperanzas y miedos que la gente depositaba en él. El rosario de doña Carmen, los guantes de Ramón, la mirada preocupada de Carlos, las lágrimas contenidas de don Sebastián. «Es hora», anunció el patrón. Miguel respiró profundo y caminó hacia la puerta del corral. El chirrido de la puerta del corral cortó el aire como un cuchillo. Miguel dio su primer paso dentro y la multitud contuvo la respiración colectivamente. El negro, que había estado paseándose en el extremo opuesto, se detuvo en seco, su cuerpo entero tensándose como una cuerda de guitarra a punto de romperse. «Tranquilo», susurró Miguel, aunque su propia voz temblaba. «Soy yo». El caballo relinchó con fuerza, sacudiendo su crin negra. Sus ojos, salvajes y brillantes bajo el sol de mediodía, se clavaron en el muchacho. Por un momento terrible, Miguel pensó que el animal no lo reconocería, que todas esas noches de conversaciones susurradas no habían significado nada. «Dios santo, el muchacho va a morir», alguien murmuró entre la multitud. «Silencio», ordenó don Sebastián con voz tensa. «Dejen que se concentre». Miguel dio otro paso. El negro retrocedió, sus patas traseras golpeando contra la cerca con fuerza suficiente para hacer temblar los postes. El pánico era evidente en cada movimiento del animal. «Sé que tienes miedo», continuó Miguel, su voz ganando firmeza. «Toda esta gente, los gritos, las cuerdas, todo debe asustarte mucho». Dio otro paso y luego otro. El negro pateó el suelo, enviando nubes de polvo al aire. Los músculos de su cuello se tensaron, preparándose para embestir o huir. Miguel no estaba seguro de cuál. «¿Recuerdas lo que te conté anoche?» Miguel se detuvo, manteniendo la distancia. «Sobre el orfanato, sobre cómo me sentía cuando llegué allí, tan perdido, tan asustado, sin saber si alguien me querría algún día». El negro inclinó ligeramente la cabeza, sus orejas girando hacia Miguel. Era un movimiento casi imperceptible, pero Miguel lo notó. Hermana Teresa solía decir que Dios nos pone en los lugares correctos en el momento correcto, continuó, sacándose lentamente los guantes de Ramón. Durante años pensé que estaba equivocada. Pensé que no había un propósito para mí, pero ahora entiendo. Otro paso. El negro no retrocedió esta vez. «Estoy aquí por ti». La voz de Miguel se quebró ligeramente. «Y tú estás aquí por mí. Ambos necesitábamos encontrarnos». «Está loco», susurró Antonio Méndez a don Sebastián. «Le está hablando como si el animal pudiera entenderlo». «Cállate y mira», respondió el patrón, sus ojos fijos en la escena. «Hay algo pasando aquí que tú no puedes entender». Miguel extendió su mano lentamente, exactamente como había hecho la noche anterior. «Nadie más tiene que entendernos.
Solo tú y yo. Eso es suficiente. El negro dio un paso hacia adelante, luego otro. La multitud ahogó un grito colectivo. Doña Carmen apretó su delantal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carlos cerró los ojos incapaz de mirar. Eso es, amigo. Miguel mantuvo su mano extendida, aunque temblaba visiblemente. Sabes quién soy. Me reconoces. El caballo se detuvo a 1 metro de distancia. Sus fosas nasales se dilataban, oliendo el aire, estudiando al muchacho frente a él. Miguel pudo ver el conflicto en esos ojos oscuros. Años de maltrato y miedo, peleando contra el frágil vínculo que habían construido en esas noches secretas. No voy a lastimarte, prometió Miguel. Nunca, te lo juro por mi madre, aunque nunca la conocí. Te lo juro por todos los que alguna vez se sintieron solos y asustados. 1 segundo se estiró hasta parecer una eternidad. Luego lentamente el negro extendió su cuello. Su hocico tocó la palma de la mano de Miguel con tanta suavidad que podría haber sido el roce de una pluma. La multitud estalló en murmullos de asombro. Ramón García sonrió, sabiendo que su apuesta estaba por pagarse. Rodrigo se quedó boquiabierto, incapaz de creer lo que veía. «Increíble», susurró Carlos, abriendo los ojos finalmente. «El maldito caballo lo reconoce». Miguel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras acariciaba suavemente el hocico del caballo. «Gracias», susurró. «Gracias por confiar en mí». Pero entonces todo cambió. Un grito agudo cortó el aire. Una niña pequeña, probablemente de 3 años, se había soltado de su madre y corría hacia la cerca del corral, sus risas inocentes rompiendo la concentración del momento. El negro se sobresaltó violentamente, sus ojos llenándose nuevamente de pánico. «¡Sofía, no!», gritó una mujer, corriendo tras la niña. El caballo retrocedió con un relincho aterrador, golpeando a Miguel con su cabeza en el proceso. El muchacho cayó al suelo con fuerza, el viento saliendo de sus pulmones. El negro se elevó sobre sus patas traseras, sus cascos peligrosamente cerca de la cabeza de Miguel. «¡Miguel!», gritó Carlos corriendo hacia la puerta del corral. «¡Nadie se mueva!», ordenó don Sebastián, aunque su rostro había perdido todo el color. «Si entran ahora, lo asustarán más». Miguel, aturdido y luchando por respirar, levantó la vista hacia el caballo que se cernía sobre él. Por un momento terrible, pensó que era su fin. Los cascos del negro podían aplastarle el cráneo en 1 segundo. La muerte estaba a centímetros de distancia. Pero en lugar de atacar, el caballo bajó su cabeza hasta que su hocico tocó el rostro de Miguel. El animal estaba temblando tanto como el muchacho, sus ojos buscando algo, alguna señal. «Está bien», jadeó Miguel, luchando por sentarse. «No fue tu culpa, te asustaste, lo entiendo». El negro relinchó suavemente, un sonido tan diferente de sus gritos salvajes anteriores que casi sonaba como una disculpa. «Te perdono», susurró Miguel, poniéndose lentamente de pie. Sus costillas dolían donde el caballo lo había golpeado, pero el casco protector había hecho su trabajo. «¿Ves? Estoy bien, todavía estoy aquí». Extendió su mano nuevamente, esta vez con más confianza. El negro no dudó. Presionó su cabeza contra la palma de Miguel, un gesto de confianza absoluta que dejó a toda la multitud sin palabras. «Ahora viene la parte difícil». Miguel acarició el cuello del caballo. «¿Confías en mí lo suficiente?». El caballo relinchó y Miguel eligió tomarlo como un sí. «Carlos», llamó sin apartar la vista del animal, «la montura, la más suave que tengan». Carlos intercambió una mirada con don Sebastián, quien asintió lentamente. El capataz desapareció hacia el cobertizo de equipo, regresando minutos después con una montura de cuero trabajado, suave como mantequilla. «La voy a acercar lentamente», informó Carlos, entrando al corral con pasos cuidadosos. «Si se altera, no lo hará». Miguel sonó más seguro de lo que se sentía.
Confía en mí como yo confío en él. Mientras Carlos se acercaba con la montura, Miguel continuó hablando en voz baja al negro, explicando cada paso, preparándolo para lo que vendría. El caballo observaba a Carlos con desconfianza, pero no se movió, manteniendo su atención en Miguel. Muy bien. Carlos dejó la montura junto a ellos y retrocedió rápidamente. Ahora el resto depende de ti, muchacho. Miguel levantó la montura lentamente. El negro se tensó, pero Miguel comenzó a tararear una canción que hermana Teresa solía cantar en el orfanato, una melodía suave sobre la paz y el perdón. Todo va a estar bien, prometió, mientras colocaba cuidadosamente la montura sobre el lomo del caballo. Te lo prometo. La montura descansaba sobre el lomo del negro como una pregunta sin responder. El caballo temblaba ligeramente, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para explotar en cualquier momento. Miguel continuaba tarareando la melodía del orfanato, sus dedos acariciando suavemente el cuello del animal. Ahora viene la parte que te va a asustar, susurró Miguel, su boca cerca de la oreja del caballo. Voy a subirme. Va a sentirse extraño, lo sé, pero recuerda, soy yo, tu amigo. Antonio Méndez se rió nerviosamente desde la cerca. El escuincle está loco de verdad. Habla con el animal como si fuera persona. Mi abuela hablaba con sus gallinas, comentó uno de los vaqueros jóvenes, y esas gallinas ponían los mejores huevos del pueblo. Las gallinas no te matan de una cos, respondió Rodrigo secamente, aunque sus ojos no se apartaban del corral. A pesar de su escepticismo, había algo en la escena que lo mantenía hipnotizado. Miguel colocó su pie en el estribo. El negro giró su cabeza para mirarlo, sus ojos encontrando los del muchacho. En ese momento, Miguel vio algo que le heló la sangre. No era solo miedo lo que habitaba en esos ojos oscuros. Había dolor, un dolor profundo y antiguo que venía de algún lugar que Miguel no conocía. ¿Qué te hicieron?, preguntó suavemente, bajando el pie del estribo. Antes de que llegaras aquí, ¿qué te hicieron para que tuvieras tanta rabia? El caballo relinchó, un sonido bajo y quebrado que sonó demasiado humano. Don Sebastián dio un paso adelante, su rostro transformándose con comprensión súbita. «Espera», el patrón llamó a Miguel. «Hay algo que necesitas saber». Miguel se giró, manteniendo una mano sobre el cuello del negro. «Cuando compré ese caballo hace 3 meses», don Sebastián habló con voz grave, «el vendedor en Michoacán me dijo que era salvaje por naturaleza, pero ahora veo las cicatrices». «¿Qué cicatrices?» «En sus patas traseras», Carlos señaló. «Marcas de espuelas. Y mira su costado izquierdo donde el sol da directamente». Miguel miró más de cerca y sintió que la rabia crecía en su pecho. Había marcas de látigo, viejas pero visibles bajo el pelaje negro brillante. Alguien había maltratado brutalmente a este animal. Había intentado quebrar su espíritu con dolor y crueldad. «Por eso odia que lo monten», susurró Miguel, sus ojos llenándose de lágrimas. «No es salvaje, está herido». «Igual que tú», dijo don Sebastián suavemente. Miguel asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Se volvió hacia el caballo, que lo observaba con esos ojos llenos de dolor compartido. «Escúchame bien». Miguel habló con una intensidad que hizo que varios espectadores se inclinaran hacia adelante para escuchar mejor. «Lo que sea que te hicieron esas personas fue horrible, cruel, injusto, y tienes todo el derecho de estar enojado». El negro pateó el suelo suavemente. «Pero no todas las personas son así», continuó Miguel. Algunos de nosotros también estamos rotos. También tenemos cicatrices que nadie puede ver. Y sabemos lo que se siente cuando el mundo te lastima una y otra vez sin razón». Doña Carmen sollozaba abiertamente ahora, abrazada a Ramón García, quien también tenía los ojos húmedos.
Te voy a hacer una promesa. Miguel colocó su frente contra la del caballo, una conexión tan íntima que parecía sagrada. Si me dejas subir, si confías en mí lo suficiente para dejarme montar, te juro por todo lo sagrado que nunca, nunca nadie volverá a lastimarte. Moriré antes de permitir que alguien te haga daño de nuevo. El silencio que cayó sobre el rancho era absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar, como si toda la creación contuviera el aliento esperando la respuesta del caballo. El negro cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado. La tensión no había desaparecido, pero había algo más ahora: decisión. El animal había hecho su elección. Miguel sintió el cambio. Sin decir palabra, colocó su pie en el estribo nuevamente. Esta vez, el negro permaneció completamente quieto. Con un movimiento fluido, Miguel se impulsó hacia arriba y se sentó suavemente en la montura. El mundo se detuvo. Todos esperaban el estallido, la explosión de furia salvaje que había derribado a tantos jinetes antes. Pero no llegó. El negro permanecía inmóvil como una estatua, con Miguel sentado perfectamente equilibrado sobre su lomo. «Dios mío», susurró Carlos. «Lo hizo. Realmente lo hizo». «Todavía no», advirtió Ramón, aunque su voz temblaba de emoción. «Estar sentado es una cosa, cabalgar es otra». Miguel acarició el cuello del negro, sintiendo los músculos tensos bajo su palma. «Vamos a dar un paseo», susurró. «Solo tú y yo, como debió ser desde el principio». Apretó ligeramente sus piernas contra los flancos del caballo, la señal más suave para comenzar a caminar. El negro dio un paso, luego otro y otro más. Caminaban. La multitud comenzó a aplaudir, pero don Sebastián levantó su mano inmediatamente. «Silencio», ordenó con urgencia. «Un ruido fuerte y todo se viene abajo». Miguel guió al negro en un círculo lento alrededor del corral. El caballo respondía a cada toque, a cada presión sutil de las piernas. No era el paseo de un caballo domado por la fuerza. Era la danza de dos seres que habían encontrado un entendimiento mutuo. «¿Ves eso?», Ramón susurró a Carlos. «El muchacho ni siquiera está usando las riendas con fuerza. Es todo presión de piernas y equilibrio. Como si hubiera nacido para esto». Carlos respondió, la admiración clara en su voz. Antonio Méndez había perdido su sonrisa arrogante. Su cigarro colgaba olvidado de sus labios mientras observaba la escena con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido envidia. Miguel completó un círculo, luego otro. El negro comenzó a relajarse, su paso volviéndose más confiado. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Miguel hizo algo extraordinario. Comenzó a cantar. Era la misma canción que hermana Teresa cantaba en el orfanato, pero ahora las palabras llenaban el aire del rancho con una belleza inesperada. En el silencio de la noche, cuando el alma está perdida, una luz siempre nos busca para mostrarnos la salida. El negro movía sus orejas al ritmo de la canción, su paso sincronizándose con la melodía. Era como si el caballo y el muchacho se hubieran convertido en una sola entidad, moviéndose en perfecta armonía. La voz de Miguel se elevaba sobre el rancho mientras el negro se movía con una gracia que nadie había visto antes en el animal. Cada paso era seguro, cada movimiento fluido. El muchacho y el caballo se habían convertido en uno solo, una demostración viviente de que la confianza podía lograr lo que la fuerza nunca conseguiría. «No es posible», murmuró Rodrigo, frotándose los ojos como si pudiera estar soñando. «Ese mismo caballo casi me mata ayer». «La diferencia», respondió Ramón García suavemente, sin apartar la vista del corral, «es que tú intentaste domarlo». Miguel lo entendió. Don Sebastián sentía un nudo en la garganta. La escena frente a él lo transportaba 40 años atrás, a cuando él mismo había sido ese muchacho joven desafiando lo imposible.
Pero había algo diferente aquí, algo que incluso él no había logrado en su juventud. Miguel no solo había montado al caballo, había sanado algo roto en ambos. «Creo que acabo de perder una apuesta», dijo Antonio Méndez, aplastando su cigarro bajo el tacón de su bota. Su voz carecía de su arrogancia habitual. «Y no me molesta admitir que me alegro de haberla perdido». Carlos se giró hacia el comprador, sorprendido. «¿Cómo dice?» «Llevo 20 años comprando y vendiendo caballos». Antonio observaba a Miguel con algo parecido al respeto. «He visto de todo. Caballos domados por el miedo, por el hambre, por el dolor. Pero esto», señaló hacia el corral, «esto es algo que solo se ve una vez en la vida si uno tiene suerte». Miguel completó otro círculo y luego, sintiendo que el negro estaba listo, apretó ligeramente sus piernas. El caballo aceleró a un trote suave. La multitud ahogó un grito colectivo, temiendo que el cambio de velocidad desataría la furia del animal. Pero el negro simplemente trotaba con elegancia, sus movimientos perfectamente coordinados con los de su jinete. «Virgen Santísima», susurró doña Carmen, apretando el rosario que llevaba en el cuello. «Es un milagro». «No es un milagro». Ramón sonrió con los ojos húmedos. «Es lo que pasa cuando alguien ve más allá del miedo y la rabia y encuentra el corazón asustado debajo». Don Sebastián finalmente se acercó a la cerca del corral. «Miguel», llamó con voz fuerte pero calmada, «¿crees que pueda con un galope?» Toda la multitud se tensó ante la pregunta. Un galope significaría velocidad, poder y la posibilidad de que todo se descontrolara. Miguel detuvo al negro y miró hacia su patrón. «¿Confía en nosotros, don Sebastián?» El patrón sostuvo la mirada del muchacho por un largo momento. «Confío en ti, Miguel. Y si tú confías en él, entonces sí, confío en ambos». Miguel asintió y se inclinó para susurrar al oído del negro. «Vamos a correr, amigo, como el viento. ¿Listo?» El caballo relinchó, un sonido que ahora todos reconocían como afirmativo. Miguel apretó sus piernas y chasqueó la lengua suavemente. El negro explotó en un galope, pero no era el galope salvaje y descontrolado que todos temían. Era pura velocidad contenida, poder dirigido con precisión. Miguel se inclinaba sobre el cuello del caballo, moviéndose con él, anticipando cada giro, cada cambio de ritmo. Parecían volar sobre el suelo del corral, una visión de belleza y fuerza perfectamente equilibradas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de doña Carmen. Carlos se había quitado el sombrero, sosteniéndolo contra su pecho como en una oración silenciosa. Ramón García simplemente sonreía, sabiendo que su apuesta de 1000 pesos había valido cada centavo, no por el dinero, sino por el privilegio de presenciar esto. Después de 2 vueltas completas a galope, Miguel comenzó a disminuir la velocidad gradualmente, hablándole al negro, tranquilizándolo. El caballo respondió inmediatamente, su galope convirtiéndose en trote, luego en caminata, hasta detenerse completamente en el centro del corral. Miguel desmontó con la misma suavidad con que había montado, sus piernas temblando tanto que casi se cae. El negro inmediatamente bajó su cabeza y la apoyó contra el hombro del muchacho, un gesto de afecto tan puro que incluso los vaqueros más duros tuvieron que secarse los ojos. «Lo lograste, amigo», susurró Miguel, abrazando el cuello del caballo. «Los dos lo logramos». Don Sebastián abrió la puerta del corral y entró lentamente, seguido por Carlos y Ramón. La multitud comenzó a dispersarse, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, sabiendo que esta historia se contaría durante generaciones. «Miguel», el patrón colocó su mano en el hombro del muchacho. «¿Sabes qué acabas de hacer?» «Monté un caballo, patrón». «No», don Sebastián sacudió la cabeza, una sonrisa amplia en su rostro. «Acabas de salvar una vida, 2 vidas en realidad. La de él», señaló al negro, «y la tuya propia».
No entiendo, señor. Llegaste aquí hace 3 meses como un muchacho sin propósito, sin familia, sin rumbo. El patrón habló con voz emocionada. Hoy te convertiste en algo más, te convertiste en alguien que importa. Antonio Méndez se acercó, extendiendo su mano hacia Miguel. Tienes un don, muchacho. He visto a cientos de jinetes en mi vida, pero ninguno con tu conexión natural con los animales. Miguel estrechó la mano del comprador, todavía aturdido por todo lo que había pasado. Don Sebastián. Antonio se giró hacia el patrón. Le hago una oferta final por ese caballo. 50,000 pesos. Es el doble de lo que cualquier otro pagaría. No. La voz de Miguel cortó el aire antes de que el patrón pudiera responder. Con respeto, señor Méndez, pero el negro no está en venta. No a usted, no a nadie. Antonio levantó una ceja. ¿Desde cuándo un empleado decide qué se vende en un rancho? Don Sebastián se rió, una risa profunda y genuina que había estado ausente de su vida durante años. Desde ahora, Antonio, desde ahora. Se giró hacia Miguel. El negro es tuyo, muchacho, oficialmente, y con él viene algo más. Algo más, patrón. Miguel parpadeó confundido, aún acariciando el cuello de el negro. Don Sebastián intercambió una mirada significativa con Carlos, quien sonrió y asintió. El patrón sacó un sobre doblado de su chaqueta y se lo entregó al muchacho. «Ábrelo», ordenó suavemente. Con manos temblorosas, Miguel desdobló el papel. Era un contrato de trabajo, pero no como el temporal que había firmado 3 meses atrás. Este era diferente. Miguel Hernández Torres, leyó en voz alta, su voz quebrándose en la última palabra. Torres, pero ese es mi apellido, completó don Sebastián. Si aceptas, quiero adoptarte legalmente como mi hijo. No tengo herederos, y después de lo que vi hoy, después de estos 3 meses observándote trabajar con dedicación, respeto y humildad, sé que eres exactamente el tipo de hombre que debería continuar el legado de este rancho. Miguel sintió que sus piernas cedían. Carlos lo sostuvo del brazo, ayudándolo a mantenerse de pie. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras miraba alternadamente el papel y al hombre que le ofrecía algo que nunca había soñado posible, una familia. Pero yo no sé nada de dirigir un rancho, tartamudeó Miguel. Apenas sé limpiar establos y acabas de hacer algo que ninguno de nosotros pudo lograr, interrumpió Ramón García, acercándose al grupo. Muchacho, lo que hiciste hoy no fue solo montar un caballo. Demostraste paciencia, empatía, valentía y sabiduría. Esas son las cualidades que necesita un verdadero líder. Don Ramón tiene razón, Carlos añadió, su mano aún en el hombro de Miguel. Durante 3 meses te observamos. Llegabas antes que todos, te ibas después que todos. Nunca te quejaste. Nunca pediste privilegios, y cada animal en este rancho te adora porque los tratas con respeto. Doña Carmen se acercó corriendo, desde donde había estado observando, sus faldas levantando polvo. ¡Mi niño!, lo abrazó con fuerza, oliendo a canela y pan recién horneado. Desde el día que llegaste supe que eras especial. Le dije a Sebastián, ese muchacho tiene algo diferente, algo bueno en su corazón. No tengo que responder ahora, ¿verdad? Miguel miró a don Sebastián con ojos suplicantes. Esto es mucho. Tómate tu tiempo, el patrón sonrió. Pero mientras decides, hay algo que quiero mostrarte. Don Sebastián guió a Miguel fuera del corral, con el negro siguiéndolos voluntariamente como un perro fiel. Cruzaron el rancho hasta llegar a una pequeña casa de adobe que Miguel había visto muchas veces, pero que siempre había estado cerrada. Esta era la casa de mis padres, explicó don Sebastián, sacando una llave antigua. Después de que murieron, no tuve el corazón para entrar, pero creo que es tiempo. La puerta se abrió con un chirrido. El interior olía a madera vieja y recuerdos. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, fotos familiares colgaban de las paredes,
y un piano viejo descansaba en una esquina. Mi madre tocaba ese piano cada noche. Don Sebastián acarició el instrumento con reverencia. Decía que la música alejaba los espíritus tristes de la casa. Miguel observó las fotografías. Una en particular llamó su atención. Un joven que se parecía increíblemente a Don Sebastián, parado junto a un caballo alazán. «Ese era yo», confirmó el patrón. «Y ese era Relámpago, el caballo del que te hablé, el que todos decían que me mataría». «Se parecía a el negro», observó Miguel. «Los caballos heridos siempre se reconocen entre sí». Don Sebastián se sentó en un viejo sofá, levantando una nube de polvo. «Igual que las personas heridas. Por eso te vi y supe que eras diferente. Reconocí en tus ojos lo que yo sentía a tu edad, ese hambre de pertenecer a algo, de importarle a alguien». Miguel se sentó junto a él, todavía sosteniendo el contrato de adopción. En el orfanato, Hermana Teresa solía decirnos que cada persona nace con un propósito, que Dios nos pone en el mundo para cumplir algo específico. ¿Y cuál crees que es tu propósito? No lo sé, Miguel confesó. Durante años pensé que era solo sobrevivir, pasar un día más sin ser lastimado, sin sentirme solo. Pero hoy encontraste algo más grande, completó don Sebastián. Un relincho suave interrumpió el momento. El negro había metido su cabeza por la ventana abierta, observándolos con esos ojos inteligentes. «Creo que alguien no quiere quedarse fuera de la conversación», rió Carlos, quien había seguido al grupo. Don Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, acariciando el hocico del caballo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Miguel? Cuando compré a el negro hace 3 meses, algo me impulsó a hacerlo, aunque todos me dijeron que era una mala inversión. Era como si una voz en mi cabeza me dijera: este caballo está esperando a alguien. ¿Cree en el destino, patrón?» «Antes no». Don Sebastián se giró para mirarlo. «Pero después de hoy, después de verte con ese animal, después de recordar cómo yo mismo fui salvado por un caballo y la bondad de un extraño, sí, creo que algunas cosas están destinadas a suceder». Miguel se levantó y caminó hacia el piano. Presionó una tecla suavemente, el sonido resonando en la habitación silenciosa. Mi madre biológica, quien quiera que haya sido, me dejó en las escaleras de la iglesia envuelta en una cobija. Hermana Teresa encontró una nota prendida a la tela. ¿Qué decía? «Por favor, den a mi hijo el amor que yo no puedo darle, que encuentre la familia que merece». Miguel sintió las lágrimas amenazando con caer nuevamente. «Durante 17 años pensé que esa familia nunca llegaría». Don Sebastián colocó su mano en el hombro del muchacho. «Las familias no siempre son las que nacen de la sangre, hijo. A veces son las que elegimos construir». 3 semanas habían pasado desde aquel día que cambió todo. Miguel todavía no había firmado los papeles de adopción, aunque los guardaba cuidadosamente bajo su almohada. Cada noche los leía antes de dormir, tratando de convencerse de que era real, de que no era otro de sus sueños que se desvanecería con la luz del alba. La vida en el rancho había cambiado dramáticamente. Los vaqueros que antes lo ignoraban, ahora lo saludaban por su nombre. Doña Carmen le preparaba porciones extra en cada comida, y el negro, su fiel compañero, lo seguía por todo el rancho como una sombra negra y brillante. Pero esa mañana, cuando Miguel llegó al establo principal, sintió que algo andaba mal. Los vaqueros estaban reunidos en grupos pequeños, susurrando entre ellos con expresiones preocupadas. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel a Carlos, quien revisaba nerviosamente un mapa sobre la mesa del cobertizo. «Problemas», respondió el capataz sin levantar la vista. «Grandes problemas». Don Sebastián emergió de su oficina, su rostro más serio de lo que Miguel lo había visto en semanas. «Reunión. Todos. Ahora».
Los vaqueros se congregaron alrededor mientras el patrón desenrollaba el mapa sobre una mesa improvisada de barriles. Anoche, comenzó don Sebastián, su voz grave, llegó un mensaje del rancho San Miguel, a 50 kilómetros al norte. Una manada de caballos salvajes ha estado causando estragos, destruyendo cercas, asustando al ganado. Han perdido 5 reses en 2 semanas. ¿Y qué tiene que ver con nosotros?, preguntó Rodrigo. Los rancheros de la zona están organizando una cacería. Don Sebastián trazó una línea en el mapa. Van a rodear a la manada y sacrificarlos a todos. Dicen que son demasiado salvajes para ser domados. Miguel sintió que su estómago se contraía. ¿Cuándo? Pasado mañana, respondió Carlos, a menos que alguien pueda demostrar que esos caballos pueden ser salvados. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos sabían lo que eso significaba. Alguien tendría que capturar y domar a los caballos líderes de la manada, demostrar que había esperanza para ellos. Era peligroso, casi imposible, y nadie quería ser voluntario. «Yo iré». La voz de Miguel cortó el silencio como un cuchillo. «Absolutamente no». Don Sebastián sacudió la cabeza con vehemencia. «Es demasiado peligroso. Estos no son caballos de rancho maltratados, Miguel. Son animales completamente salvajes que nunca han conocido a los humanos. Precisamente por eso debo ir». Miguel se acercó al mapa. «Si estos caballos mueren, será porque nadie les dio una oportunidad. Como casi pasó con el negro, como casi me pasó a mí». «El muchacho tiene razón». Ramón García habló desde su posición junto a la pared. «Si alguien puede ayudar a esos animales, es él». «No». Don Sebastián golpeó la mesa con el puño. «No arriesgaré a mí. No arriesgaré su vida en una misión suicida». La pausa antes de «mi hijo» no pasó desapercibida para nadie. Miguel sintió una calidez en el pecho, pero también una determinación renovada. «Patrón», Miguel habló con respeto pero firmeza, «usted me contó sobre Relámpago, sobre cómo todos dijeron que moriría si intentaba montarlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado esos miedos?» Don Sebastián lo miró fijamente, la lucha interna visible en sus ojos. «Además», Miguel continuó, ¿no fue ese el punto de todo esto? Enseñarme a ser el hombre que algún día dirigirá este rancho. Un líder no envía a otros a hacer lo que él mismo teme hacer». Carlos soltó una risa baja. «El muchacho tiene más cojones que todos nosotros juntos. No es cuestión de valentía». Don Sebastián se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello. «Es cuestión de no perder a alguien que...» Su voz se quebró ligeramente. «Alguien que acabo de encontrar». Miguel se acercó al patrón, colocando su mano sobre la del hombre mayor. «No me va a perder. Tengo a el negro, tengo lo que me enseñó, y tengo una razón para volver». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, el negro entró al cobertizo, empujando la puerta con su hocico. El caballo caminó directamente hacia Miguel y apoyó su cabeza contra el pecho del muchacho. «Parece que alguien más tiene opinión sobre esto», observó Ramón con una sonrisa. Don Sebastián observó la escena. El muchacho huérfano que había llegado sin nada 3 meses atrás, ahora parado con confianza, su caballo a su lado, rodeado de hombres que lo respetaban. El patrón vio en ese momento lo que todos los demás ya habían visto. Miguel ya no era el niño asustado del orfanato. Se había convertido en un hombre. «Irás». Don Sebastián finalmente cedió, pero con condiciones. «Carlos irá contigo. Ramón también, y llevarás el equipo de seguridad completo». «Patrón, no es negociable». La voz de don Sebastián recuperó su tono autoritario. «Si vas a arriesgar tu vida por esos caballos, lo harás con todo el apoyo que este rancho puede darte». Mas Miguel asintió, gratitud brillando en sus ojos. «Hay algo más», dijo Rodrigo, quien había estado callado hasta ahora. «He oído rumores sobre esa manada. Dicen que el líder es un semental gris,
enorme, más grande que cualquier caballo doméstico. Lo llaman el fantasma. ¿El fantasma? Miguel frunció el ceño. Porque nadie ha podido acercársele, explicó Rodrigo. Ha evadido capturas durante 3 años. Es inteligente, desconfiado y extremadamente protector de su manada. Suena familiar. Carlos miró significativamente a el negro. Exactamente. Don Sebastián cruzó los brazos. Miguel, si ese semental es tan territorial como dicen, ver a el negro podría provocar una confrontación. 2 machos alfa nunca se llevan bien. Miguel acarició el cuello de su caballo, sintiendo los músculos fuertes bajo el pelaje. Entonces tendremos que enseñarle al fantasma que no todos venimos a pelear. Algunos venimos a ofrecer amistad. El amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja cuando Miguel, Carlos y Ramón llegaron al valle donde la manada salvaje había sido avistada por última vez. El aire frío de la mañana traía consigo el olor a pino y tierra húmeda. El negro relinchó suavemente, sus orejas girando hacia todos lados, alerta ante el territorio desconocido. «Allá», señaló Carlos hacia un grupo de árboles donde se distinguían siluetas moviéndose entre las sombras. «Deben ser unos 15 caballos. Yeguas en su mayoría, algunos potrillos». «¿Y el líder?», preguntó Miguel, sus ojos escaneando el área. «Si el fantasma está cerca, no se mostrará hasta que se sienta amenazado». Ramón desmontó lentamente, atando su caballo a un árbol. Los sementales siempre mantienen distancia hasta saber qué tipo de peligro enfrentan. Miguel bajó del negro, quien inmediatamente se tensó, sus fosas nasales dilatándose. El caballo había detectado algo, y por su lenguaje corporal, no era algo que le agradara. «Tranquilo», Miguel acarició su cuello, «solo vamos a observar». Pero apenas había terminado de hablar cuando un relincho poderoso rasgó el aire matutino. De entre los árboles emergió el semental más magnífico que Miguel había visto en su vida. Era gris plateado, con una crin blanca que fluía como espuma de río. Medía al menos 2 palmos más alto que el negro y sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. «El fantasma». «Dios mío», susurró Carlos, «es incluso más grande de lo que dijeron». El semental avanzó hacia ellos con pasos deliberados, cada movimiento calculado, cada músculo visible bajo su pelaje brillante. No mostraba miedo, solo advertencia clara. Este era su territorio, y los intrusos no eran bienvenidos. El negro relinchó en respuesta, un sonido grave que Miguel reconoció como desafío. Antes de que pudiera detenerlo, su caballo se adelantó, colocándose entre Miguel y el fantasma. «Miguel, aléjate», urgió Carlos, su mano moviéndose hacia la cuerda. «Cuando 2 sementales se enfrentan, nadie va a pelear». Miguel se adelantó, colocándose deliberadamente entre los 2 caballos. «Ni tú», le dijo a el negro, «ni tú». Se giró hacia el fantasma. «Muchacho, ¿estás loco?», gritó Ramón. «Te van a matar». Pero Miguel había aprendido algo durante sus meses en el rancho, algo que ni siquiera don Sebastián había podido enseñarle con palabras. El lenguaje del miedo compartido, del dolor mutuo, de la soledad que une a las almas heridas. «Sé por qué peleas», Miguel habló en voz alta, dirigiéndose a el fantasma, mientras mantenía una mano sobre el negro para calmarlo. «Sé por qué proteges a tu manada con tanta ferocidad. Es porque ya perdiste una vez, ¿verdad?». El fantasma se detuvo, sus orejas girando hacia Miguel. «Los hombres vinieron por ti antes». Miguel continuó, dando un paso lento hacia adelante. «Te separaron de tu familia, te lastimaron. Y cuando finalmente escapaste, juraste que nunca dejarías que volviera a pasar». Carlos y Ramón intercambiaron miradas de asombro. El muchacho estaba adivinando, tenía que estarlo, pero había algo en la forma en que el fantasma respondía, la manera en que su postura agresiva comenzaba a suavizarse ligeramente. «Por eso atacas las cercas». Miguel dio otro paso.
No es malicia, es miedo. Miedo de que esas cercas se conviertan en jaulas nuevamente. El fantasma bufó, pateando el suelo, pero no retrocedió. Yo también tuve miedo durante mucho tiempo. Miguel sintió las lágrimas amenazando con caer. Miedo de confiar, de amar, de creer que alguien podría quererme. Y cuando finalmente encontré un lugar donde pertenecer, mi primer instinto fue huir, porque no creía merecerlo. El negro había dejado de mostrar agresión. Ahora observaba la interacción entre su jinete y el semental salvaje con curiosidad. Pero aprendí algo. Miguel estaba ahora a solo 5 metros del fantasma. Aprendí que no todos los humanos son crueles, que no todas las cercas son prisiones. Algunas son hogares, algunas son protección. El semental dio un paso hacia Miguel, luego se detuvo, claramente en conflicto interno. «Te están cazando». Miguel extendió su mano lentamente. «Mañana vendrán hombres con rifles y cuerdas. Matarán a tu manada si no pueden capturarlos. Pero yo te ofrezco algo diferente. Miguel». Carlos advirtió, pero Ramón colocó una mano en su brazo, deteniéndolo. «Déjalo», el viejo vaquero susurró. «Está pasando algo aquí que ninguno de nosotros entiende. Te ofrezco un hogar», Miguel continuó, su voz temblando. «No una jaula, no dolor. Un lugar donde tu manada estará segura, donde tus potrillos crecerán protegidos, donde nadie volverá a lastimarte». El fantasma bajó su cabeza lentamente, acercándose hasta que su hocico estuvo a centímetros de la mano extendida de Miguel. «Sé que es difícil confiar de nuevo», Miguel susurró, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Créeme, lo sé, pero a veces tienes que arriesgarte a ser herido otra vez para encontrar algo que vale la pena». El contacto fue tan suave que casi no se sintió. El fantasma presionó su hocico contra la palma de Miguel, un gesto que en el lenguaje de los caballos significaba aceptación, confianza, paz. «Dios santo», murmuró Carlos. «Lo hizo, realmente lo hizo». Pero entonces todo se complicó. Un disparo resonó en el valle. Las yeguas de la manada relincharon aterrorizadas, comenzando a dispersarse. El fantasma se elevó sobre sus patas traseras, su momento de confianza destruido por el sonido familiar del peligro. «¡Son los cazadores!», gritó Ramón, señalando hacia una colina donde se distinguían figuras con rifles. «¡Llegaron un día antes!». El pánico estalló en el valle. Las yeguas corrían en todas direcciones, los potrillos intentaban desesperadamente seguir a sus madres y el fantasma giraba violentamente, todos sus instintos de protección activados. «¡Tenemos que detenerlos!», gritó Miguel, corriendo hacia el negro. Otro disparo resonó, esta vez más cerca. Miguel vio a uno de los cazadores apuntando directamente hacia un potrillo que se había separado de la manada. «¡No!». Miguel montó a el negro con un movimiento fluido, espoleándolo hacia adelante. Su caballo respondió instantáneamente, galopando con una velocidad que Miguel nunca había experimentado. Alcanzaron al potrillo justo cuando el cazador apretaba el gatillo, colocándose entre la bala y el animal. El disparo pasó silbando junto al hombro de Miguel, tan cerca que pudo sentir el calor. El negro se detuvo en seco, protegiendo al potrillo con su cuerpo, relinchando con furia hacia los cazadores. «¿Están locos?», rugió Carlos, cabalgando hacia los hombres con Ramón a su lado. «Hay personas aquí». «Este no es su negocio», respondió uno de los cazadores, un hombre corpulento con barba grisácea. «Estos animales son una plaga. Nos autorizaron a eliminarlos. Un día antes de la fecha acordada». Ramón confrontó al hombre, y sin verificar si había una solución alternativa, mientras los hombres discutían, Miguel vio algo extraordinario. El fantasma, quien había estado a punto de huir con su manada, se detuvo en la cima de una colina. El semental miró hacia atrás, hacia Miguel y el potrillo que acababa de salvar. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento el fantasma tomó su decisión.
El semental gris galopó de vuelta, reuniendo a su manada con relinchos autoritarios. Las yeguas se calmaron bajo su liderazgo, agrupándose detrás de él. Luego, increíblemente, el fantasma se colocó junto a El Negro, ambos sementales formando una barrera protectora entre los cazadores y la manada. ¡Qué demonios! El cazador bajó su rifle, observando la escena con incredulidad. «Lo que están viendo». La voz de don Sebastián cortó el aire mientras cabalgaba hacia el grupo seguido por una docena de vaqueros del rancho. «Es la razón por la que llegué temprano. Recibí el aviso de que ustedes habían adelantado su cacería». «Don Sebastián», el cazador pareció encogerse ante la presencia del patrón. «Nosotros solo violaron el acuerdo». Don Sebastián lo interrumpió firmemente. Se suponía que esperarían hasta mañana para dar tiempo a soluciones alternativas. Se giró hacia Miguel, quien aún montaba a El Negro junto al fantasma. «Y veo que mi hijo encontró esa solución». Las palabras «mi hijo» resonaron en el valle como una campana. Miguel sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Don Sebastián». Miguel desmontó lentamente, caminando hasta colocarse entre los dos sementales. «El fantasma y su manada aceptan venir con nosotros. Les daré mi palabra de que estarán seguros en las Tres Cruces. Y yo respaldaré esa palabra con la mía». Don Sebastián descendió de su caballo, acercándose a su hijo adoptivo. «Estos animales ahora están bajo la protección del rancho Las Tres Cruces. Cualquiera que intente lastimarlos responderá ante mí». El cazador barbudo guardó su rifle con resignación. «Como usted diga, don Sebastián, pero si causan más problemas, no los causarán». Miguel habló con una confianza que sorprendió incluso a él mismo. «Les enseñaré que no todos los humanos son enemigos, igual que alguien me enseñó a mí». Los cazadores se retiraron, murmurando entre ellos. Cuando el último desapareció sobre la colina, Miguel sintió que sus piernas cedían. Don Sebastián lo sostuvo antes de que cayera. «Lo lograste», el patrón susurró con orgullo evidente en su voz. «Salvaste a toda la manada». «Nosotros lo logramos», Miguel corrigió, mirando a El Negro y el fantasma, quienes ahora se olían mutuamente con curiosidad en lugar de hostilidad. «Todos nosotros». Carlos y Ramón se acercaron, sonrisas amplias en sus rostros. 25 años trabajando con caballos. Ramón sacudió la cabeza con asombro. Y nunca había visto algo como esto. 2 sementales trabajando juntos para proteger a una manada. Es porque entienden algo que nosotros a veces olvidamos. Miguel acarició a ambos caballos. Que la verdadera fuerza no viene de pelear entre nosotros, sino de protegernos unos a otros. El viaje de regreso al rancho fue lento pero triunfal. La manada del fantasma seguía a Miguel y El Negro voluntariamente, con el semental gris manteniendo el orden entre sus yeguas y potrillos. Cuando finalmente divisaron las Tres Cruces en el horizonte, toda la población del rancho esperaba en la entrada. Doña Carmen lloraba abiertamente, su delantal empapado de lágrimas de alegría. Los vaqueros vitoreaban y silbaban. Incluso Antonio Méndez había regresado, observando la procesión con respeto genuino. Miguel... Don Sebastián detuvo su caballo antes de entrar al rancho, sacando los papeles de adopción de su chaqueta. «Hay algo que necesito preguntarte oficialmente». Miguel desmontó, sabiendo lo que venía. «Miguel Hernández», el patrón habló con voz emocionada, «¿aceptarías ser mi hijo? Convertirte en Miguel Hernández Torres y ayudarme a dirigir este rancho como el hombre que sé que eres». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Miguel mientras tomaba los papeles y una pluma que Carlos le ofrecía. Su mano temblaba mientras firmaba, pero su corazón estaba completamente seguro. «Sí», su voz se quebró. «Sería un honor, papá». La palabra papá
hizo que don Sebastián perdiera completamente la compostura, abrazando a Miguel con fuerza mientras ambos lloraban. «Bienvenido a casa, hijo», susurró el patrón. «Bienvenido a casa».